¿Qué pasa? Buenas. Bueno, chicos, un placer conoceros. Soy Marcos. Bueno, para la gente de esta cuenta que no lo sabéis, voy a suplantar a Marcos en el día de hoy, ¿vale? Con estos dos caballeros, que si no los conocéis, por presentaros también a esta cuenta, son Fran y Aser, que son pues dos fisios, coleguis míos, que divulgan también por redes sociales y os recomendamos seguirles. Y pues bueno, vamos a soltaros por aquí una chapa agradable. Sí que ha habido un poco de polémica últimamente, desde que habéis empezado a hablar un poco desde la cuenta de contracturas y demás. Y la verdad es que no sé muy bien qué idea tendrá la gente que venga desde esta otra cuenta. Pero bueno, los que vienen de la nuestra yo creo que no se van a sorprender demasiado. Claro, es lo que os iba a decir, que tened en cuenta que yo a veces vivo en mi pequeña burbujita entre dos mundos, de que la gente del mundo de la fisioterapia, que me siguen también un poco, pues seguidores que a lo mejor compartimos los tres, que están curados de espanto con estas cosas, pero me he dado cuenta de que al final muchos seguidores que tiene Marcos, que no me siguen a mí tanto, sí que no se lo esperaban y que siga habiendo muchas dudas, que es lo típico de como con la creatina, ¿no? Que es las típicas dudas de siempre que siguen estando, que no es una cosa que lo digas una vez y baste con ello. Pero al final con la creatina se te cae el pelo o no se te cae el pelo. Pues no lo sé todavía. Hostia. En un comentario el otro día del tema de las contracturas puso un chico que si te pasas el foam roller, que igual que la creatina te quita el pelo, si te pasas el foam roller, como aumenta la circulación, te crece. Un buen melenón. Depende de cuánto aprietes, igual te lo llevas por delante, ¿sabes? No sé. Igual te lo rasuras. Madre. Bueno, yo creo que podemos empezar por el principio, por hablar un poquito de qué cree la gente que es una contractura directamente, que yo creo que aquí todos estaremos de acuerdo en que la gente tiene en la cabeza esa idea de un nudo en el músculo, esa idea de una pelota dentro del músculo, de algo así. O sea, ¿con qué ideas os habéis encontrado vosotros dos al respecto de esto? De la gente, ya no de nosotros. ¿Empiezas tú o empiezo yo, Víctor? Mira, yo creo, al menos por lo que acabo de revivir otra vez, porque, lo dicho, llevo un tiempo en una burbuja en la que pienso que es una cosa que ya todo el mundo sabe sobre ella, pero no. Entonces, yo pienso que lo que más instaurado está, la creencia más popular, es que directamente el músculo como cuando lo aprietas se pone tenso, pues que a base de tensarlo, pues se deben hacer nudos tensos y que entonces eso ya no se destensa. Entonces hay que destensarlo, pues, metiendo ahí caña con las manos, con el rodillo o con lo que sea. Y si luego encima, pues esto es mantenido en el tiempo en la experiencia de la gente, con informes médicos que os habréis encontrado vosotros también pues eso, que en un informe de urgencias le ponen directamente que tiene varias contracturas en el trapecio o cosas similares. Entonces ya, pues, apaga y Hace vámonos. poco una paciente que ha tenido un accidente me decía que le habían diagnosticado de contractura postraumática en el cuello. Ya está, diagnóstico, fuera. Ay, Imagínate. Bueno, ya hablaremos un poco más adelante del tema de ese diagnóstico y de cómo se llega al diagnóstico, pero no sé, Fran, si tienes algo que añadir. Yo en verdad creo que lo que ha dicho ahora mismo Víctor es la norma general, digamos, de lo que la gente cree que es una contractura o lo que se piensan que es. ¿Alguna cosilla Sí, que al añadir? final, Algo. sí, el paciente va a definir como contractura lo que siente como una sensación dolorosa o de rigidez o de tensión sobre un vientre muscular. Y a veces ni siquiera sobre un vientre muscular porque obviamente los pacientes no saben de anatomía, entonces muchas veces como noto una contractura aquí en los tendones de no sé dónde, o noto una contractura en la rodilla. Pero no deja de ser eso, o sea, lo que te están diciendo es me duele, noto tensión o rigidez. Y luego lo asocian a la típica imagen de, no, es que claro, el músculo, como ha comentado Víctor, se tensa, se forma ahí una pelota y eso tienes que presionarlo para que se libere. Mira, a mí me ha llegado una vez un paciente diciéndome que tenía una contractura como en la pantorrilla y cuando me decía, toca, mira, ¿ves cómo salta? Era el borde del gemelo, o sea, era el borde del músculo, que claro, era como, claro. es normal que salte, o sea, estás saliendo y entrando en el músculo, es normal que salte y duele porque es que yo me toco el gemelo y me duele, o sea, no es otra cosa. Entonces, pues claro, me costó más quitarle esa idea de la cabeza de lo que habría sido el darle el masajito y ya está, y vuelve cuando te vuelva a doler, que va a ser mañana si te aprietas igual, porque es que tocarte el gemelo duele, es como los autores, tocarlos un poco fuerte suele ser Claro, bastante molesto para mucha gente. o el trapecio, ¿no? O el Es trapecio. que todo el mundo tiene contractura del trapecio. Creo que no hay ninguna persona en el planeta que no tenga una contractura del trapecio. Exactamente. Según el paradigma que definen. Y si eres un poquito listo, buscas el elevador de la escápula, aprietas un poquito ahí, mira, mira cómo salta. Pues Sí, sí, normal, sí, sí. lo cruzas transversalmente, pues va a saltar y va a molestar, obviamente. La Pero cosa bueno, es que también la idea de que presionando
y a que aparezca dolor, con eso diagnosticas una contractura, joder, algo muy básico en investigación de dolor es medir umbrales de dolor a la presión. Quien no nota dolor a la presión, lo que tiene es al final un déficit de función nervioso. Entonces es normal que termine doliendo si empiezas a apretar. Eso sí que es un problema. Si el criterio diagnóstico es te aprieto y me duele, solo tienes que apretar un poco más y al final todo es una contractura. O sea, eso es la primera crítica que se puede hacer directamente. Pero bueno, para dejárselo un poco claro a la gente, yo creo que deberíamos ir tocando ya casi directamente el hecho de qué es de verdad una contractura. ¿Me dejas hacer un pequeño apunte antes de mencionarlo? Vale. Porque tengo aquí apuntes de directo que ahora voy a hacer la leche sobre las contracturas y como... Tampoco le puse una portada muy llamativa, creo que la gente ni lo vio. Culpa mía. Al final, algo que quiero que tenga en cuenta la gente es que el tejido muscular no se forman nudos, ¿vale? El tejido muscular al final funciona como una especie de red maciza de células musculares y tejido conectivo, de forma que no hay forma posible en esa red de que se formen nudos, es decir, no son cuerdas que se anudan. O sea, es una red maciza de células musculares y tejido conectivo, de forma que no es posible que se generen esos nudos. Entonces vamos a intentar dejar un poco de lado esa imagen del nudo, porque aunque como tal creamos que las creencias no van a afectar a lo que está pasando, afectan, ¿vale? Porque al final, si tú piensas que tienes un nudo, tu respuesta a eso va a ser, necesito deshacerlo. Claro, y justo este matiz, un chico comentaba en la publicación que subimos desde esta cuenta, y comentaba, bueno, aparte del plot twist y de llamar aquí la atención con los titulares, ¿qué más da como llamemos a esto? Y la verdad está un poco lo que comenta Fran, de que lo que va a demandar el paciente que cree que tiene esto es una serie de terapias que estén pues un poco indicadas para deshacer lo que sea que tengo. Y de hecho, mientras yo piense que lo tengo, ya esa misma creencia va a ser un nocebo porque, joder, voy a acabar sintiendo que tengo algo ahí perpetuamente que me está haciendo un mal. Mientras que si no es así, pues ese efecto nocebo ya lo estás perdiendo. Ya te estás beneficiando simplemente no tener una creencia perjudicial. Y otro de los problemas que hay, que bueno, lo iremos viendo a lo largo del directo, es que si realmente da igual cómo llamemos a lo que tengo ahí y a todo lo que tengo ahí lo voy a llamar contractura, no voy a ser capaz de diferenciar entre distintos cuadros, no voy a saber qué hacer en cada uno de ellos y ahí tenemos un problema muy grande. Porque puedes estar llamando contractura, por ponerme en el peor caso del mundo, a un dolor oncológico y a un tumor. Entonces, claro, igual no da igual cómo llamemos a todo. Claro, por un lado sería el problema que define Fran de las creencias asociadas y cómo estas pueden ser perjudiciales al creer que tenemos un nudo, que tenemos una pelota cuando no es así. Y luego, por otro lado, a nivel diagnóstico, esa sobresimplificación, esa generalización tan grande que se hace que al final pues tratamos todo absolutamente igual. Bueno, por romper una lanza a favor del término contractura, sí que es cierto que lo que es el término existe y sí que define un cierto cuadro. El problema que hay principalmente es que no es lo que la gente cree que es. O sea, realmente no es que tengas un nudo en el músculo, como bien hemos dicho. Una contractura, por ejemplo, una contractura articular está definida simplemente como una pérdida de movimiento de la articulación, que puede deberse a distintas causas. Y una contractura, digamos, real, hablando de una contractura muscular, sería una pérdida objetiva de extensibilidad del músculo, una pérdida, digamos, de longitud del propio músculo. Que no es lo mismo que tener el músculo, digamos, contraído, por ejemplo, en espasticidad. Tú puedes tener espasticidad sin que exista una contractura objetiva o puedes tener espasticidad en el caso de pacientes neurológicos, que son uno de los principales grupos en los que se dan, y tener una contractura muscular, digamos, a nivel estructural como tal. Entonces, digamos que el término, o sea, lo que son las contracturas existen, pero no son esa idea que tiene todo el mundo, sino que es algo bien distinto y es algo que realmente no va a tener un tratamiento manual. El masaje poco va a hacer en una contractura real. O sea, de forma resumida, al final la contractura es esa sustitución de tejido elástico por tejido no elástico y que va a impedir el movimiento normal. Pero, y esto quiero puntualizarlo, muchas veces confundimos el término contractura con el término espasmo. Y confundimos el término acortamiento muscular con que tiene que haber siempre sí o sí una contractura. Y al final no es lo mismo. O sea, la contractura no va determinada por un reclutamiento de unidades motoras, no va a acompañar una activación del músculo que genere ese acortamiento, el espasmo sí. Exactamente. De hecho, justo un chico igual, cuando tuvimos un debate un poco activo en TikTok justo hablando de este tema y como que él iba cambiando
la nomenclatura. Primero hablaba de contractura, luego hablando de espasmo y luego de un tono exacerbado. Y es que al final el problema de primeras es que tendremos que hablar en los mismos términos, que es uno de los problemas que solemos tener muchos fisios, bueno, y el ambiente sanitario en general, de que si cada uno habla como le salen los huevos, pues aquí no nos entendemos de ninguna manera. Si unos dicen que una contractura es otra cosa y a nivel general, porque es que lo fuerte de esto, que se lo comentaba antes a Ser y a Fran, que me he puesto a mirar a nivel histórico de dónde venía esto. Porque quiero decir, si una contractura es un cuadro clínico definido, claramente definido, y hay varios estudios que lo relatan y lo narran, ¿de dónde puñeta salió lo de la contractura, tío? Porque tuvo que salir de algún sitio, tuvo que haber algún genio que dijera, voy a llamar esto también contractura, ¿no? Como de contractura a contracción, y como esto pues está tenso, pues supongo que estará contraído, pues contractura también, ¿por qué no? Pero es que no he encontrado absolutamente nada. Lo único, pues montones de blogs y de vídeos hablando de que surge básicamente porque una contractura mantenida en el tiempo, o bien por malas posturas, que ya podríamos hablar también, hacer un directo solo de eso, o vete tú a saber por qué, pero que el músculo se queda pillado tenso, y que entonces eso aumenta que si la hipoxia, bla, 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 y se forman ahí bucles que lo retroalimentan. O sea, eso es más o menos lo que cuentan este tipo de cuentas. Pero que surge básicamente eso, de la tensión. Pero que por qué aplicar, o sea, cuando no hay ningún cuadro clínico así definido, es como si yo de la nada empiezo a llamar, yo qué sé, a un catarro, a una gripe, a un cuadro gripal, lo empiezo a llamar, pues yo qué sé, José Manuel. Es que, no sé, es que me llama mucho la atención el que no encuentre un origen o un punto de origen para que algo que a nivel médico se utiliza, porque es que los médicos en urgencias, o si tú vas a tu traumatólogo, te puede poner en el informe contractura. ¿De dónde puñeta surgió esto, tío? Yo es que me flipa. El tema yo creo que es que al final se está utilizando el término para lo que no es. Por lo que decíamos antes, o sea, al final lo que es una contractura muscular o una contractura articular existe en ese tipo de casos en los que está pues una persona mucho tiempo en una posición de acortamiento, sobre todo pacientes neurológicos, o quizás si te han puesto una escayola en una posición pues que no debería ser. Yo creo que simplemente ha sido que hemos pasado ese término a otra cosa, confundiéndolo, y al final se ha popularizado tanto que ya ha perdido bastante el significado clásico que tenía. Pero bueno, sí que es cierto que luego nos has pasado antes una imagen que relacionaban la contractura incluso a emociones, creo que era, no me acuerdo exactamente. Sí. Sí, que emociones no solucionadas. Mira, Pues comentaban ahí aquí, ya por ejemplo, uno estamos de en los un comentarios mundo... que luego ya es cuando pueden entrar los intereses económicos, ¿no? De diferente tipo, y que al final, pues para comercializar productos, pues suele ser más sencillo. Y claro, y antes que concienciar a la gente sobre, oye, mira, que igual este término o igual este constructo teórico no está bien montado y se cae a cachos, es mucho más difícil para vender algo que si directamente coges y dices, toma esta cremita para las contracturas. Exactamente. Es más fácil Mira, vender. se me viene a la cabeza un paciente que tuve hace tiempo que venía porque venía de otro fisio que tenía contracturas en el trapecio, solamente en el lado derecho, hacia abajo. Resulta que también tenía algo de parestesis en el brazo, que también tenía algo de dolor cervical, que tal. Cuando lo evalué no era una contractura, o sea, realmente lo que tenía era una radiculopatía. Radiculopatía con algo de dolor radicular que bajaba hacia el brazo y demás. Venía de que le hicieran masaje, de que le hicieran punción seca y de que le hicieran cupping de con ventosas, y que cada vez estaba peor. Me dejé de tonterías, le pauté una movilización así sencillita, cambiamos cosas en su entrenamiento, simplemente posiciones cervicales y poco más, y en unas semanas el cuadro había cambiado enormemente, sin tocar ni nada. Pero si a todo lo llamamos contractura y realmente esta persona tiene dolor y siente rigidez, pues la podemos liar muy parda, la verdad. Claro, pero yo lo que no entiendo es la necesidad de etiquetar al dolor muscular como contractura por ser más específicos, pero luego a la hora de dar un diagnóstico en cuanto a lumbalgias, dolores de hombro, dolores cervicales, te vas a urgencias y te sales con un diagnóstico, o urgencias o cualquier especialista, te vas con un diagnóstico de lumbalgia, omalgia, cervicalgia, que no deja de ser dolor cervical, dolor de hombro, dolor lumbar. Sí, igual el término mialgia era mejor, dolor muscular, y aún así habría que asegurarte de que sea el músculo, descartando otro montón de fuentes, que ya es una movida. Pero bueno, claro, podemos... ahí todavía puedes decir que puede ser referido, pero por ejemplo, si ya dices mialgia, aunque sea referido por una neuropatía, por ejemplo, pero ya por lo menos no estás presuponiendo tanto como ocurre en estos casos, que es que
de primeras ya la gente lo va a asociar siempre a posturas o lo va a asociar a que se pasa con el entrenamiento. Ahí ya se acaba y lo asocia luego posteriormente a que el tratamiento que necesita es que le quiten esa carga, como si fuéramos, lo comentaba algún compañero, como si fuéramos un móvil con batería que se carga y se descarga. Entonces tú te vas ahí a que te quiten la carga y ala, listo, fuera. Vacío de carga, como si fuera de quita y pon. Que es un modelo bastante gracioso que debatiéndolo con algunos compañeros, seguro que os ha pasado a vosotros, más que a mí, incluso con algunos médicos, yo me pregunto cómo sucede. Es decir, porque entiendo que, aparte de tener que demostrar algo a nivel de ensayos clínicos y demás, habrá que generar, digamos, una hipótesis, un modelo de actuación que sea sólido con lo que sabemos hasta ahora y que no lo tire por tierra. Entonces, yo en ese punto era como preguntar, vale, entendamos que todo esto es cierto, que las contracturas existen, divino, vale. Se supone que surgen de una sobrecarga, ¿vale? Y que con el masaje entonces lo que haces es descargarlo. ¿Cómo? O sea, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre en el músculo? ¿Qué estás haciendo? Que algo que está cargado, que no sé de qué exactamente, si a nivel eléctrico o qué presupones, ¿qué haces con las manos? Que lo dejas, que lo quites la carga. Ahí es cuando, y es que no hay una explicación, y es lo fuerte, que no hay una explicación real del modelo de la descarga. Más allá de que luego, más allá de que luego se lo puedan llevar por el tema de toxinas o por tema de la circulación, que tampoco se sostiene. Te iba a decir que de hecho sería todo lo contrario, porque si hablamos de carga, de nivel de carga física, realmente cuando tú masajeas un músculo le estás aplicando un estímulo físico a mayores. Depende de cómo lo definas, de fuerza y demás. Por la parte de toxinas, es que realmente no eliminas toxinas, no solo eso, sino que puedes generarlas. De hecho, hay descritos casos de rabdomiólisis con masaje y con pistolas de masaje y con cosas así. Obviamente es darle una paliza a la persona, o sea, es pasarte 20.000 pueblos. Pero no, realmente pero le estás aplicando un estímulo físico. Es bastante más común de lo que creemos. Hombre, rabdomiolisis no, pero sí que es cierto que en torno no, al 40% claro, de las personas pero llegar a generar elevaciones de valores relacionados con la CPK, con el daño muscular, por ejemplo, eso yo creo que es bastante más sencillo de lo que pensamos. Es decir, ¿cuántas personas os habéis encontrado o habéis escuchado que salen con moratones en toda la espalda, por ejemplo, después de un masaje? Por ejemplo, yo que he estado bastante conectado con la cultura oriental y que he hecho un par de viajes a China, es que a la gente le zurran, tío, con palos, les raspan con subas, se llaman, y es que acaban con la espalda morada. Y claro, ellos salen de ahí casi con fiebre, con puta fiebre, tío. Y es que hay gente que se trae estos tratamientos a Occidente y que los emplean. Y hay gente que va a recibir ese tipo de tratamientos aquí en España. De salir con fiebre. Y claro, salen y luego dicen, estoy como nuevo. Y yo, ya, claro, tendrás los opioides endógenos que te saldrán de valores. Estarás con un colocón que, vamos, que ni con heroína. Eso es muy sencillo además también, porque generalmente lo que suele pasar aquí es que vienes con mucho dolor. Cuando vienes con mucho dolor es más probable que con el paso del tiempo este dolor descienda, una regresión a la media simplemente, es estadística al final. Y si a eso le añades que te meto una paliza, que sales de la paliza fastidiado, te digo, nada, tienes que esperar un par de días a que esto haga su efecto, al final lo que estás haciendo es que venías ya con dolor, que es probable que mejore, que yo te he dado una paliza, con lo cual vas a tener malestar, y al cabo de un par de días vas a estar mejor que cuando te estaban dando la paliza, obviamente. Sin entrar ya en lo que estuviera pasando antes en el músculo o lo que sea. Es que realmente es algo que va a suceder siempre prácticamente, independientemente de que el masaje tuviera efecto o no. La estrategia como marketing está muy bien hecha, eso está claro. Hostia, es que es perfecta, ¿eh? Sí. Lleva funcionando en España muchos años. De hecho, esto lo viviréis también, salvo que encuentres, quiero decir, el modelo de la fisioterapia bien realizada es que a nivel de negocio está más pillado por los dedos, las cosas como son. Es decir, ¿cuántas sesiones, salvo que sea un dolor crónico, que requiera de un asesoramiento más exhaustivo durante meses, ¿cuánto tiempo lleva asistir a una persona en condiciones y darle herramientas para que tire sola? Hablamos de casos agudos o que lleven menor tiempo, que tengan un nivel de formación. Es que yo lo pienso, por ejemplo, en mi consulta online y digo, es que a veces, rara es la ocasión que necesito muchas veces 2 sesiones. En casos agudos también yo estoy muy en nicha en el mundo del fitness y es más sencillo, ¿no? Si te encuentras con casos de dolor complejo, se puede ir de madre. Pero claro, cuando la alternativa es un mesecito, un masajito, de te tienes que venir cada mes, y si encima no, te regaño porque pienso en tu salud y sé que lo que mejor te viene es que vengas a descargarte, a que te quite contracturas para que no se acumulen, porque claro, si tienes una contractura un día, pero luego hay 2, pues ya se suman, ya es doble contractura, ya no duele igual.
y entonces ya como se te junten 7, 8 en la espalda, ya la hemos liado y ya me va a llevar muchas sesiones quitártelo. Es que es cojonudo, tío. O sea, es que no sé quién fue el genio, pero un genio del marketing, ¿eh? De verdad. O sea, con la idea que tiene la gente de nudos o pelotas, sí que es cierto que si somos objetivos, como comentábamos antes, cuando tocas, tú puedes notar bultos. Puedes notar algo que salta, puedes notar cosas ahí, pero porque al final, para empezar, tenemos diversas capas de tejido. Y no todas las capas tienen la misma forma ni demás. Tenemos rebordes óseos, hay nervios que son bastante duros, hay tendones que son bastante duros. Si no sabes dónde estás tocando ni lo que estás tocando, lo más probable es que notes algún bulto o algo que salta y si no tienes ni idea, es probable que lo atribuyas a una contractura como tal, independientemente ya de lo que haya debajo de tu mano. Sí, esa sería la primera parte. Digamos que el razonamiento de es que yo noto cosas ahí o es que mi fisio dice que me nota cosas ahí, es que lo raro sería que no te notara algo. Ahí sí que igual tendrías un problema. Si fueras completamente liso, igual, ojo, estaría guay sacarte a un premio Nobel de medicina. Entonces, eso por un lado ya se cae. Como comentaba Fran por otro lado, el tema del funcionamiento simplemente de la fisiología más básica a nivel muscular ya contradice este modelo de que es el más simple de todos, de que las fibras se puedan anudar. Es imposible, no pueden formar nudos. Y con eso y un bizcocho yo creo que lo que es el modelo como tal, digamos que es en la parte más primaria, porque luego ya podremos hablar de dolor miofascial o de otros constructos teóricos quizás un poco mejor aterrizados que el de las contracturas. Pero de las contracturas diría que no sé si la gente tiene alguna duda concreta o alguna forma de defenderlo o de justificarlo, pero yo diría que poco más. Voy a Nos venir con faltarían... unos datos, si os parece. De este estudio que voy a hablar en concreto, no recuerdo el autor. Sé que Stanton, si no me equivoco, hizo un estudio en lumbar, hay otro en cervical, en el que lo que hicieron fue, mediante la fotografía, comprobar variaciones en la capacidad elástica del tejido a nivel cervical. A nivel lumbar, si no me equivoco, lo hicieron con una especie de sondas que lo que hacen es ejercer presión y ver cuánta resistencia ofrecen los tejidos, de forma que podemos evaluar si un tejido más tenso ofrece más resistencia, que sería lo lógico. Entonces cogieron a pacientes que tenían sensación de rigidez y pacientes que no tenían sensación de rigidez, ambos con dolor. Y lo que vieron fue que básicamente en esas dos pruebas en las que se medía las propiedades elásticas o de rigidez del tejido, no había ningún tipo de diferencia entre pacientes que sí notaban rigidez y pacientes que no notaban rigidez. Entonces, esto al final lo que nos está diciendo es que estructuralmente no hay cambios en la rigidez del músculo, pero sí hay cambios en la percepción que tiene la persona de ese tejido. Y eso al final viene un poco de la mano también de lo que creemos que pueden ser cambios perceptivos, simplemente respuestas de protección que da nuestro organismo, como es el dolor, como es la pérdida de movilidad, como en este caso también la sensación de rigidez, pero en estudios en los que se infiltran sustancias algógenas a nivel muscular, si tú estimulas las fibras tipo 3 y tipo 4, que son aferentes nociceptivos musculares, sí que generan sensaciones de tensión, aparte de la sensación de dolor y quemazón, que suele generar el dolor muscular, sino que también van de la mano de sensaciones de tensión. Entonces, la estimulación de los nociceptores... Entonces, la conclusión de esto también, para que la gente se quede con ello, sobre todo la gente que a lo mejor no tenéis formación de fisioterapia, básicamente es que te pase lo que te pase en el músculo simplemente por la capacidad que tiene el músculo de percibir, bueno, y de mandarte esas sensaciones, o esas percepciones, mejor dicho, va a ir acompañadas de rigidez normalmente, simplemente por cómo funciona esa interpretación del dolor. Entonces, entre eso y que luego, como hemos visto, la gente no diferencia, como dice Frank, con los estudios de la elastografía, no se observan diferencias en la tensión. Por un lado tenemos que la percepción de rigidez puede estar, pero que no va a estar acompañada de cambios pues macroscópicos, digamos, observables. Y luego, además, añadido a esto, es que luego no hemos visto nada en pruebas de imagen. Es decir, que si tú vas con un dolor muscular y te hacen una ecografía o te hacen una resonancia o te hacen una biopsia, es que no van a encontrar nada ahí. No van a encontrar ni pelotas, ni nudos, ni nada parecido. Otro hallazgo que sería digno del premio Nobel. Y podríamos añadir una cosa más, es que también hay algún estudio, creo recordar, en el que cogían a pacientes con dolor, creo que era dolor lumbar unilateral, los tumbaban boca abajo y sin decirle nada pasaban a los fisios a que palparan una zona y la otra y dijeran en el cual pensaban que estaba el dolor
y realmente los resultados eran prácticamente acertar por azar. O sea, creo que estaba muy cerca del 50%, o sea que no hay tampoco una capacidad de que, oh Dios mío, eres fisio, tienes unas manos mágicas, me tocas y sabes lo que me pasa aquí debajo. Eso huele bastante, Claro. la verdad. Si es que luego encima, al ser una prueba, si todo está inducido, si nuestros razonamientos clínicos, por muy buenos que seamos, siempre van a estar inducidos a nuestros sesgos personales, cuando ya encima tienes un sesgo de confirmación tan grande como que te hayas vuelto experto en este tipo de técnicas o en este tipo de diagnósticos, y encima dependa simplemente de la palpación y de lo que te diga una persona, como has dicho tú antes, bueno, no sé cuál de los dos ha sido, que si te pones a apretar, la persona te va a decir que le duele. Entonces, si encima le pase lo que le pasa a la persona, normalmente, sea un dolor referido por una neuropatía o por lo que sea, si tú te vas a la zona que le duele y la apretas, pues lo normal es que le vaya a doler más si la apretas, aunque sea por sumación temporal. Entonces, nuevamente, si encima se empieza a desmontar el modelo también el único modelo de diagnóstico que tiene, que normalmente es la palpación, que normalmente es ya sea tu fisio, tu primo o el médico, te toca un poco y te dice, uy, lo tienes muy contracturado, pues si no se puede hallar por palpación, si no hay un modelo ni fisiológico ni un razonamiento lógico tampoco detrás, pues el modelo se cae cachos. Es que, bueno, ya no es que se caiga, porque vamos a hablar ahora de otro modelo, que ya estáis preguntando a algunos, que todavía se intenta levantar, pero se cae. Pero es que este directamente yo creo que no se levanta. Es que no sé cómo la gente lo ha podido perpetuar en el tiempo, más allá del marketing, claro. Porque es una idea sencilla, Claro, es una idea muy directa, muy clara, que te deja una solución relativamente fácil. Al final se perpetúa por eso. O sea, cuanto más complejo sea un modelo, más difícil es que la gente lo conozca y que la gente lo transmita digamos, de boca a oreja. Si al final te dicen, tengo una pelota aquí y me tocan y me la quitan, pues eso es muy visual y muy fácil de comprender para todo el mundo y no hace falta tener formación de saber de dolor, saber de terminaciones nerviosas, saber de tal. Entonces, por eso es por lo que ha triunfado. Sí, mira, es que comenta neuroentorno, el modelo biomédico ha hecho mucho daño, pero es que realmente aquí es que ni siquiera es un modelo biomédico, es que no sabría ni cómo describirlo, porque no se sostiene ni en el modelo biomédico. Es decir, ni aunque nos pusiéramos simplistas en un modelo del dolor basado simplemente en la estructura, esto se sigue sin sostener. pero porque no hay cambios en la estructura. O sea, no puede ser que te cambios en la estructura, entonces... Respecto a este tema, que yo creo que más o menos está al menos el grueso, sí que están preguntando, no sé si tenían otro punto que analizar ahora, pero sí que estaban preguntando el tema del dolor miofascial, que sí que es verdad, pues igual que ahí tenemos comunidades distintas, pero que por un lado hay gente que habla de contracturas y hay gente que habla de puntos gatillo. ¿Vosotros, en vuestra mente, cómo compartimentáis? ¿Son cosas distintas? ¿Son la misma cosa? ¿Es lo mismo pero está vestido de gala y otro está vestido de calle? Te iba a decir que hay gente que incluso habla de ambos al mismo tiempo, o sea que eso ya es un tema complicado. A ver, realmente... Tienes un punto gatillo en la contractura. Lo que es el dolor miofascial, entendido como un dolor cuya fuente es el músculo o el tejido conectivo, es algo que yo creo que existe. Otra cosa es el tema puntos gatillo y demás, que realmente si nos sostenemos, o sea, si recurrimos a las pruebas que hay a día de hoy, sabemos que hay puntos dolorosos, sabemos que hay puntos que pueden generar dolor a distancia, que se pueden irritar fácilmente a la palpación, pero más de ahí, coger la hipótesis integrada y tomarla por verdadera, a día de hoy es algo que no podemos hacer. O sea, no deja de ser una hipótesis, pero no tiene suficientes pruebas a su favor y hay algunos estudios que digamos que la contradicen de una forma bastante importante en algunos de sus puntos. Entonces es algo que yo no me quedaría con esa hipótesis a día de hoy, la verdad. Yo coincido con Aser en este aspecto. O sea, creo que al final... Cuenta un poco si quieres, Fran, sobre todo para la comunidad que nos venga de nuestra gente, que a lo mejor no conozca la hipótesis integrada. Un poco por encima, así, versión simple. Si te digo la verdad, no me acuerdo ni los nombres de las hipótesis de los puntos gatillo. ¿Esa es la de la crisis energética? Sí, básicamente. Sí. Bueno, pues básicamente lo que plantea esta hipótesis es que al final, cuando tú contraes un músculo, ¿vale? Se libera acetilcolina por parte de la fibra nerviosa, de la motoneurona, y eso genera una contracción de las fibras musculares. Si no se degrada esta acetilcolina mediante la acetilcolinesterasa, al final lo que se genera es un punto donde, digamos, hay una hiperactividad en esas fibras, se genera una contracción, esa contracción
va a generar un colapso de los capilares que llegan ahí, que permiten limpiar esa situación metabólica. Va a llegar una situación al final de falta de ATP, falta de energía, y digamos, pues va a generar esa percepción dolorosa. Pero claro, ¿qué evidencia tenemos? Y luego está el bucle, que claro, que a más cambia ese entorno bioquímico, más se favorece la contracción, y por esa contracción más se favorece que ese entorno bioquímico se perpetúe, porque se sigue liberando más acetilcolina, y entonces, pues, bucle, y entonces necesitas que alguien llegue ahí y haga algo para que cambie esa... Y ahí es donde justificas el meter la aguja, reventar la unidad motora, la placa motora, y ya está. Mira, y si te la placa motora, deja de liberar acetilcolina. Podemos hacer muchas críticas a eso. Los masajes porque drenas la zona, y al drenar la zona, pues ya ni acetilcolina ni nada que pueda estar generando esa toxicidad, ya lo barres todo. Ahora seamos objetivos y ni masajes ni agujas, la verdad. A ver, iba a comentar que antes de pasar a otra cosa, porque si no a la gente igual se le pasa un poco, se le va de la cabeza. Si tenemos en mente un poco lo que acaba de comentar Fran, se nos va por tierra todo en cuanto pensamos que hay estudios que comparan simplemente hacer punción con hacer punción inyectando toxina botulínica, que digamos que va a evitar esa contracción o hacer que esa acetilcolina no produzca esta contracción, con lo cual debería romper este bucle, y realmente con ambos tenemos el mismo resultado. De modo que parece que quizás esa contracción no fuera lo más importante en este cuadro, o quizás el efecto fuera de la propia punción. Pero luego tenemos otros estudios donde la punción, en comparación a una punción simulada o a otras técnicas, tampoco presenta mejores resultados. Entonces ya... Estudios en los que metes electromiografía de aguja y realmente no encuentran ningún tipo de espasmo muscular, o incluso encuentran algo, digamos, de lo que denominan ruido de placa motora, pero es que meten la aguja en otro punto que no es un punto gatillo y encuentran el mismo ruido. Exactamente. Sí, que ni siquiera los criterios normalmente, además de selección, que definen igual de los cambios bioquímicos, que también había a nivel inflamatorio, que ni siquiera se cierran solo a los puntos gatillo, sino que si pillas otros sitios, ya no solo es de la parte del, como comentaba Fran, sino a nivel marcadores inflamatorios. Había también algún estudio. Por resumiros también, para que entendáis el salto de guión, básicamente, por un lado, está la parte más coloquial, que es lo que no tiene ningún tipo de sustento a nivel científico. O sea, no vais a encontrar un estudio hablando de contractura más allá de lo que hemos descrito anteriormente, como enfermedades relacionadas con el tejido conjuntivo o en enfermedades neurológicas. Una vez apartamos esto, sí que hay como una especie de revestimiento de esta teoría, poniéndola de gala, que es lo que suelo decir yo, donde sí que hay ciertos argumentos que digamos que te pueden cuadrar. Y dices, me cuadra con lo que sé de fisiología. Podría ser, puede cuajar. Y es entonces donde otros ensayos clínicos, como lo que están mencionando Asier y Fran, llegan y te muestran que, vale, pues era una hipótesis que podía funcionar, sonaba lógica, pero que no está siendo coherente con los resultados de estos estudios. Porque sus puntos a nivel de electromiografía, como comenta Fran, no se diferencian de otros puntos, porque a nivel bioquímico tampoco se diferencian de otros puntos, porque, en fin, por todo esto hay cantidad de ensayos clínicos que ya hacen que con lo que se intentaba sostener, los pilares que intentaba sostener esta teoría, dejen de funcionar, dejen de ser válidos. Técnicamente, que me corrija Ser, porque probablemente lo diga más reciente, hay estudios, concretamente de Shah JP, creo que se llamaba, el autor, en el que hace una microdiálisis en puntos gatillo activos, puntos gatillo latentes. La diferencia entre un punto gatillo activo y un punto gatillo latente, para que no lo sepa, es básicamente esa típica zona donde se nota el butito. Si tú presionas y genera dolor, pero no es el dolor que el paciente tiene de forma normal, es un punto gatillo latente. Si reproduce el dolor del paciente, es un punto gatillo activo. Y luego miden también fuera de zonas de punto gatillo, o sea, donde se supone que no hay punto gatillo, suponiendo que sabemos lo que es un punto gatillo, pero al final no deja de ser una definición acuñada por expertos. Y sí que encuentra en la zona del punto gatillo mayores niveles de péptidos relacionados con el gen de la calcitonina, sustancia P, noradrenalina, factor de necrosis tumoral alfa, interleuquinas 1 y 6, mayor cantidad de mayor acidez en esos puntos, pero al final esto no deja de ser una respuesta que se puede dar, una respuesta inflamatoria que se puede dar simplemente por meter una aguja, dañar el tejido, que no es una respuesta de lesión muscular, de lesión tisular, o incluso una respuesta de inflamación neurógena. Es decir, que no sería causa del tejido muscular, sino que sea una respuesta de sensibilización del nervio. De hecho, hay estudios de autor posteriores
hay estudios posteriores en los que también evalúan esto mismo en músculos aislados. O sea, creo recordar que evaluaron si la presencia de puntos gatillo a nivel de trapecio, y en otro estudio, aparte de evaluar esta presencia de puntos gatillo a nivel de trapecio, también tomaban una biopsia a nivel de gemelo, creo que era, a nivel, no sé si era sóleo o si era tricisural, pero bueno, ahí abajo, en esa zona. Y aquellos que presentaban puntos gatillo en trapecio también tenían valores aumentados en otros músculos distantes. Con lo cual la cosa ya también se te complica más, porque hasta qué punto es algo... Sí, Bueno, local. Y que aparte Sí. lo que comentaba Fran, y que ya no es solo que encontrar ciertos marcadores alterados, si es una zona, si has identificado ese punto gatillo porque es una zona dolorosa como tal, pues es que es normal que encontremos valores alterados, pero joder, igual que si te pego, yo qué sé, con algo en el lomo, pues voy a provocar una inflamación. Es decir, que encontrar pequeños cambios a ese nivel no verifica ese modelo, porque lo que estás encontrando es que es una zona que produce dolor. Y lo normal cuando produce dolor, pues que haya ciertos marcadores que puedan estar favoreciéndolo. Una cosa que sí que quiero comentar, porque esto me parece interesante, yo no tengo ni puta idea de hacer estudios en cadáveres, nunca he hecho o sea, ni he visto un cadáver, no he tenido esa oportunidad en la carrera. No, Eso dices. me extraña, ¿eh? Me extraña, yo he visto bastantes, ¿eh? En la carrera y en Yo un he visto posgrado. cadáveres de cuando sales de fiesta y tu colega se queda medio cadáver, pero Bueno, no pero de estos eso no cadáveres de... cuenta, eso no cuenta. ¿Eso no cuenta? Pues entonces no tengo mucha experticia en tema de cadáveres, pero en el último congreso que estuve en Barcelona, en mayo creo que fue, si no recuerdo mal, hubo cierta charla, no voy a mencionar quién es el autor, pero bueno, es un autor bastante conocido a nivel de punto gatillo, y estaba hablando de ciertos estudios de imagen que hicieron en cadáveres en los que se veían cambios en los proteoglicanos de la matriz extracelular, de las zonas donde se supone que había un punto gatillo. La cosa es, ¿vale? Yo no tenía idea y dije, bueno, pues igual puede ser, no dejan de ser estudios con un cadáver en el que pues cogen eso y aparece eso, pero tampoco, digamos, eh, tampoco hemos podido medirlo en muchos cadáveres a la vez y luego saber si es algo exclusivo que aparece en cadáveres o también en gente viva, porque ahí te puedes encontrar cualquier cosa. Teóricamente eran cadáveres frescos, que se denominaría, recién salidos del horno. Entonces, a lo que voy, ¿vale? Coincidí luego con un chaval que sí que estaba en un grupo de investigación que se dedicaba pues a hacer estudios en cadáveres. Y me dice, tío, ¿tú te has fijado en la imagen? ¿Vale? Se puso una foto del corte, la histología, el corte histológico, pero también puso una foto de el cadáver en el que estaban haciendo el estudio, los marcadores que habían colocado para coger las muestras, etc, etc. Y ¿tú te has fijado en cómo estaba la piel de ese cadáver? Y si tú te fijabas en la foto, estaba totalmente roja la piel, porque habían estado manipulando tanto para encontrar algo que probablemente alterasen el corte histológico. Entonces, cuando hasta los expertos te hacen eso, los que se supone que están investigando sobre ello, pues, ¿qué quieres que te diga? ¿Sabes? No me fío mucho. Sí, es complicado. Llegando a ese punto ya es complicado comprarlo. Sí que es cierto que últimamente están haciendo bastantes estudios con elastografía y demás, y más o menos encuentran que ciertas zonas del músculo pues, pueden tener más o menos tensión, más o menos rigidez, pero es que realmente dentro de nuestros propios músculos la fuerza tampoco se reparte de forma uniforme, no todo el músculo trabaja al mismo tiempo, y los cambios, incluso a nivel de hipertrofia, pueden no ser iguales en toda la masa muscular sin que esto tenga por qué implicar un problema o sin que esto tenga por qué implicar dolor, que eso es otra cosa que habría que ver también, porque si estamos viendo cambios estructurales en un cadáver, habría que ver si realmente esta persona tuvo dolor durante su vida en esa zona, si realmente tenía un punto gatillo ahí y mil cosas que no creo que hayan sido comprobadas en ese estudio. Pero bueno. Claro, o si por ejemplo una duda que me surge en esa, no sé, ese por ejemplo no lo conozco, o los nuevos que mencionas, ese, pero una de mis preguntas lo que yo miraría es, vale, ¿eso se reproduce si la persona está tomando analgésicos o si tiene la zona anestesiada? Porque es decir, si tú tienes una zona sensibilizada, o incluso si no está sensibilizada y te someten a dolor en ese tejido de forma específica, lo normal va a ser que encuentres, sobre todo si es a nivel de presión, que encuentres una contracción reactiva a este dolor o a la misma presión. Entonces, claro, si de repente encuentran que la elastografía aumenta, pues puede ser también porque esa zona esté más sensible y por lo tanto la respuesta de contracción por la estimulación por el dolor sea más aguda que en otros tejidos. Entonces, Ojo con si eso. la persona... Digo, ojo con eso, porque sí que es cierto que si tú produces un dolor agudo, rápido y demás, puedes tener una respuesta de espasmo, una respuesta de retirada, algo del estilo, pero realmente la respuesta de un músculo ante dolor o ante inociación
puede ser tanto de activación, digamos, como de, entre muchas como de comillas, inhibición. inhibirse. Y es algo que no sabemos realmente por qué sucede, cuándo sucede, o sea, no somos capaces de Claro, pero para predecirlo eliminar, muy la bien. única forma de eliminar el factor de confusión en ese sentido sería anestesia. Si metes anestesia, ya sea por inhibición o sea por contracción, no van a encontrar cambios entre ese tejido y un tejido que no esté sensibilizado. La única forma es decir, si la comparación que estaban haciendo en ese estudio, que ya te digo que me estoy adelantando y no lo he leído, si es un músculo que no está sensibilizado, es decir, lo que ellos identifican que es un punto gatillo que no es activo, y un punto gatillo activo, que sería un músculo que sí que esté sensibilizado, pues la única forma sería hacerlos que ninguno respondiera, es decir, que fueran los dos asintomáticos. Una vez ya tienes eso, pues ya sí que puedes comparar sin tener la posibilidad de que la respuesta incrementada sea por la contracción o inhibida, lo que sea. Pero ya te quitas esa variable de confusión. Te has quedado congelado en mi pantalla un momento. En resumen tenemos, hostia, sí, me he quedado yo pillado. Sí, pero es que estamos Vosotros. ¿Quién está pillado, yo o vosotros? Yo creo que tú, ¿eh? Creo que eres ¿Me tú, escucháis? pero bueno. Escucharte se te escucha, o sea, que tira para adelante. Vale. Que entonces, el resumen que tenemos para la gente entonces es, pues luego tenemos un constructo teórico que sea el modelo de las contracturas, que sí que no se sostiene prácticamente, y luego cuando ya entra el modelo del dolor miofascial, sí que empieza a poder encajar con lo que sabemos actualmente pues, de fisiología en general, pero sí que muchos de sus pilares no se sostienen con los ensayos clínicos que se van publicando. Entonces, sigue siendo una hipótesis y que no tiene mucha validez dados los ensayos clínicos que se nos están mostrando. Otra Te cosa diría es... más. Quizás dentro de la etiqueta de dolor miofascial también estamos metiendo cosas que no son realmente dolor del propio músculo, digamos, o que la fuente no es el propio músculo. Porque, por ejemplo, sí que hay estudios con problemas, creo que era de estómago, problemas a nivel de ovarios o úteros, problemas a nivel de riñones y demás, que guardan correlación con la presencia, tras cierto tiempo, digamos, del diagnóstico o cierto tiempo de tener molestias derivadas de esto, con la presencia de puntos gatillo en zonas inervadas por el mismo nivel, digamos, medular, más o menos. Y sí que es cierto que al tratar, entre comillas, estos puntos gatillo también se reduce esa sensación o ese dolor, digamos, de la propia víscera. Con lo cual, quizás en muchas ocasiones estamos buscando un problema en el músculo cuando quizás lo que tenemos es un fenómeno de sensibilización y la fuente, digamos, nociceptiva o el lugar donde realmente está este problema puede no ser ni siquiera el tejido muscular y ser otro tejido más allá. Que, por si acaso, en estos casos, en caso de que tuvieras que el dolor es procedente de una víscera, como fisios, tenemos que derivar. Por si acaso, por recordarlo, no siendo que ahora por el comentario vayáis a algún fisio y os intente mover el hígado con la mano. Sí. Por si acaso. Reconduciendo por la parte del diagnóstico, que ya lo habíamos comentado antes, que es un problema, que sí lo veo un problema de salud, sinceramente, general, que es el modelo, tanto ya sea de contracturas o el modelo del dolor miofascial, como es tan cerrado, está tan expuesto al sesgo de confirmación, al estar únicamente vinculado al proceso de palpación y de recibir el feedback del paciente simplemente si le duele más o le duele menos o si nota dolor referido, pues la cosa se complica cuando hay, como dice, otras estructuras que nos pueden dar dolor referido, como también podría ser, por ejemplo, un nervio. Si tú te pones a apretar, pillas un nervio y te pones a apretarlo, un nervio que encima ya está sensible, pues te puede dar dolor referido, efectivamente. Y el tratamiento, desde luego, no va a ser presionarlo más o friccionarlo más, que probablemente lo único que haga sea empeorar el cuadro. Entonces, que dentro de luego de la parte diagnóstica, encima, es que está, incluso este modelo que ya está mejor construido, está también pillado por los dedos, porque es que los criterios diagnósticos no son consistentes ni entre muchos expertos ni siquiera se ponen de acuerdo. Y aunque en los últimos años sí que hay un modelo un poco más rígido, podríamos decir, un poco mejor montado, con lo que la gente empieza a estar más de acuerdo, ¿no? Están empezando a hacer más piña con este modelo. El problema está en eso, que sigues dependiendo de la palpación, que como ya hemos comentado, los estudios nos muestran que no es algo demasiado fiable, incluso entre expertos, y luego encima dependes del feedback del paciente. Si tú coges un paciente, como comentaba, por ejemplo, que yo me he encontrado recientemente un caso similar, al que trataban de la misma forma, una radiculopatía, que daba el típico dolor, aparte de un poco de dolor descendente al brazo, que no me lo comentó hasta que pregunté, que lo bajaba en este caso hasta el dedo anular, o sea, el dedo corazón, perdón, pero él le decían siempre que tenía contracturas en el trapecio.
y que él se notaba el trapecio, lo tenía súper duro y él notaba típico dolor que te notas aquí, ¿vale? Seguro que todos nos hemos notado dolor aquí, entonces todo el mundo dirá, pues nada, eso es que tiene el trapecio muy tenso. Bueno, pues tenía una radiculopatía que se evidenció posteriormente. ¿Qué ocurre en ese caso? Que si tú el único enfoque que tienes es, vale, pues voy a presionarte el trapecio, es que probablemente le duela. Y probablemente le duela que tú le vas a preguntar, que es lo que nos enseña a nosotros en la universidad. ¿Te duele aquí? ¿Se parece a tu dolor? ¿Y qué te va a decir? Pues sí, pues sí. Raro es el paciente que no se deje llevar también un poco por esa vocecita que dice, pues sí, pues algo parecido. ¿Qué te va a decir? Tú ya le estás induciendo al error por cómo estás preguntando. O te están induciendo al error si eres el paciente. Entonces, en ese tipo de casos es súper común acabar. Y es donde está el problema aquí. Ya no es el tema del que queramos hacernos los listos o los guays aquí, que el problema que no es el nombre, que ya no es ni contractura ni punto gatillo. Es cuando ya encima invisibilizas otro tipo de cuadros por lo ineficiente que es el diagnóstico, lo simplista y lo generalista. Ya sean neuropatías o un tumor. Porque te puedes encontrar un tumor y si tu único razonamiento clínico, el razonamiento clínico del terapeuta que te toca es tocarte, decirte si te duele y acto seguido decir contractura, y si coincide con un tendón, tendinitis. Ahí tenemos, bueno, si es encima un tendón, igual ya tienes ahí otra opción, hay una alternativa. Entonces, es tan pobre que luego ni siquiera puedes abordar el origen, porque igual, aunque te dijeran, pensemos, esto no es si opinéis como yo, yo voy a lanzar aquí al vacío, aceptemos pulpo, aceptemos incluso el modelo de las contracturas, vale, tienes el dolor, te viene del músculo, ya vemos que a los dolores musculares son contracturas, vale, ¿y ahora qué? Tampoco sabes si es un dolor nociceptivo, no sabes si a lo mejor hay algún tipo de sensibilización, no sabes si viene de una isquemia, no sabes si es una sobrecarga, no tienes ni puta idea de nada. Entonces, con contractura es como no decir nada, incluso si compráramos ese modelo. De lo que hablabas antes de apretar nervios y de que no es la solución, creo que Fran tenía un caso por ahí de alguien con una pelota de estas que se pusieron tan de moda hace tiempo. Bastante curioso, es que encima, la verdad. me resulta curioso porque justo encima hace poco volvió a consulta conmigo, después de haberse recuperado. Y estuvo jodido un par de años después de eso. Porque. Claro, es que yo recuerdo que es un caso tuyo de hace años, porque me acuerdo, Lo peor es que me acuerdo de Igual, también. fue antes del COVID. Y hace poco tuve consulta con él, que volvió a contactarme y me dijo que ya estaba mejor, pero que claro, iba ahora con miedo. Pero claro, fue un caso en el que al final el paciente, por notarse un dolor en la zona posterior del hombro, interpretó que había musculatura cargada y pues tuvo al final la idea de, obviamente, esto al final nos pasaría a todos. Es decir, tú notas algo cargado, te dicen una pelota presionando, liberando la fascia, descarga. Y obviamente, pues tú, con toda tu buena fe, pues intentas quitarte ese dolor. La mala suerte que tuvo es que, pues al final, la presión la ejerció sobre un nervio, que era un nervio que está sensibilizado, que es el que le estaba dando los síntomas, habiendo eso lo dicho yo, pero bueno, al final es que es normal, ¿sabes? Al final, por intentar quitarte el dolor, pues como tú lo que notas es el músculo, pues vas a tirar el músculo. Y eso lo que condujo fue básicamente una especie de hombro congelado por una neuralgia que se irritó una barbaridad. Y lo peor es que este tipo de cuadros, sobre todo en el mundo del fitness, son bastante comunes. Por ejemplo, a mi pareja le pasó con el tema del foam roller justo antes de conocerme, que de hecho tenemos mucho menos con el foam roller porque fue a raíz de un poco que nos conocimos, que subí yo metiendo hate al foam roller y la gente me escribe constantemente cuando subo alguna cosa de estas que si será para tanto, lo del foam roller o las pistolas de masaje. Y yo digo, pues depende. Si te pasa una de cada 1000 veces, pues yo es que no he hecho papeletas ahí, sinceramente. Igual que cuando hablabais vosotros del tema de las manipulaciones cervicales. Entonces, una persona que no sepa tiene muchas papeletas de empezar a apretarse nervios. O un trombo, tío. Es que lo que sea, es que te pueden dar cuadros que no vas a saber identificar lo que son, que vas a pensar que simplemente te duele el músculo y que lo vas a aliviar dándote con el foam roller y que así vas a entrenar mejor, o que te vas a quitar la carga y así vas a entrenar de puta madre, y así vas a deshacer lo que hayas hecho con tu planificación, y lo que vas a hacer es joderte o empeorar la situación. Es que en el mejor de los casos vas a conseguir poca cosa. Entonces, por eso yo siempre digo que, aunque parezca una tontería, que las pistolas de masaje del foam roller, bajo prescripción y con buena narrativa, o sea, ya no solo de la buena narrativa, sino que la gente en sus casas deberían tener cuidado a la hora de utilizar estas herramientas, porque que puede ser una de cada 1000, o una de cada 100.000, o una de cada millón. Perfecto, estupendo. El riesgo no es como el de, yo qué sé, no como operarte tú quirúrgicamente, pero evidentemente si te pillas justo en una lesión, como es el caso que comenta Fran, o como el caso, por ejemplo, de mi pareja, que le pasó igual, le pasaba que ella notaba dolor en el glúteo
y se empezaba a masajear pensando que era el piramidal antes de entrenar. Eso no paró de empeorar, no paró de empeorar. Ella se seguía masajeando y, claro, notaba que encima se le refería, le había dicho también la gente, por lo típico, ¿no? De que el dolor referido, que eso es que has pillado el punto bueno, eso es que ahí es donde te tienes que zurrar. ¿Y qué le pasó? Pues que acabó generando en este caso no llegó a ser neuropatía, sería un dolor neuropático, pero que le bajó hasta la pantorrilla y un dolor muy importante, que fue dejarle foam roller y mejorar. O sea, que ya ni siquiera que te trate, que ya con dejar lo que estabas haciendo ya mejoró. Entonces, que parece que no, pero que este tipo de cosas no son inocuas. Mira, lo habíamos comentado anteriormente cuando decíamos lo de la toxicidad con el masaje, que había algún caso descrito de randomiólisis con la pistola. Me acuerdo que cuando lo comenté yo me cayó una buena por todos lados de la gente diciendo que vamos, que esto era un escándalo, que cómo podía decir eso, qué tal. Al final es un caso que está descrito y si alguien ha hecho un case report de eso, es que no solo ha pasado una vez, porque generalmente Claro. la primera vez que sucede algo de este estilo no se reporta y muchos ni se reportan. De hecho, a saberse cuántos habrán pasado por alto o cuántos no se sabrá a causa de qué es. Igualmente en ese reporte de un caso la pistola era una cosa más de 1000 cosas que podrían haber dado ese resultado. Pero hace poco Maelan también compartió por aquí otro case report que hay de una persona que utilizando la pistola a nivel cervical acabó seccionándose la arteria cervical, que es lo mismo por lo que comentábamos que las manipulaciones cervicales son peligrosas y podrían terminar en un ictus o en muerte como ha pasado más de una vez. Que la probabilidad de que suceda es baja, es muy baja. Pero yo por si acaso igual la pistola no me la pondría en el cuello por lo que pueda pasar. Por si acaso, ya solo empezando por ahí. Luego en otras zonas, pues sí que comentaban por aquí por el chat que las pistolas se venden mucho. Yo tengo una ahí de 20 euros de AliExpress. ¿Y qué quieres que te diga? Cuando te la pones o te das, pues da gusto y rinín. También te digo, llevo sin usarla igual 8 meses. No sé ni cuánto. Pero se vende porque para la gente El es de típico fácil sofá, es acceso que es el y da típico gusto y rinín. sofá, Ya ¿eh? está. Típico Sí. sofá de masaje Mm, que ponían ahí en la teletienda, que te comprabas pensando que mm. te iba a dar la vida y que luego abandonas. Sí, pero aún así, es que realmente muchas veces confundimos también la cosa de ese gustirrinino, ese estar bien en el corto plazo, con realmente estar mejorando. Incluso ya lo que comentabas hace un momento, ya no el sentirse bien ese rato. Incluso tú puedes estarte generando dolor, que si lo interpretas de una forma positiva, podemos volver a lo de antes de qué más da cómo lo llamemos. Depende mucho cómo lo llamemos y las consideraciones que le demos a todo. Porque incluso ese dolor, si tú crees que te está haciendo bien, lo vas a seguir haciendo. Y si realmente te está haciendo mal, lo que vas a hacer es empeorar, claramente. Entonces ahí volvemos a tener un problema con las creencias, con la narrativa y con todo lo que hay al respecto. Claro, pero Pero lo bueno, peor es que como tengas una creencia bien agarrada, aunque empeores, pensarás que es por el cuadro normal, que simplemente estás empeorando por otras cosas y seguirás aplicando este tipo de técnicas, que es exactamente. donde veo el riesgo. No sé si os ha pasado a vosotros que yo además, en este tipo de modelos, lo digo sobre todo para gente del mundillo que nos esté viendo de gimnasio, que habrá unos cuantos que no vengan de cultura de gym, cuando veis que yo me pongo un poco tenso con esto, o que lo dramatizo, que pensaréis, vaya drama queen, tened en cuenta esto, ya no es solo la técnica que emplees y el efecto más o menos inocuo que pueda tener, que yo ya opino que debería ser con cierta prescripción. Ya en una prescripción ahí muy cerrada, pero debería ir con cierta prescripción. El riesgo que le veo es la creencia que va detrás, que sobre todo los masajes, la pistolita, el foam roller, en este mundillo, en este nicho concreto, es lo que observo en mi entorno, lo que observo en mis pacientes y en los seguidores con los que hablo, que es como una especie de reset. Yo entreno, me paso, me flipo, me duele, aplico reset y mañana puedo entrenar como si nada. Entonces, esto es peligroso por dos razones. De primeras, por la narrativa que estás empleando y que puede conducirte a un error, puede conducirte a empeorar, pero es que encima, si tú aplicas esta técnica, puedes encontrarte mejor, que es lo que hemos dicho. Por diferentes efectos, ya lo hemos comentado en varias ocasiones, creo que los tres hasta la saciedad, cualquiera de estas técnicas puede generar un efecto analgésico. Estupendo, te encuentras mejor. Vale. Eso no implica que haya cambiado nada en el tejido, que si tenías cualquier tipo de patología a nivel musculoesquelética, esta no siga ahí. Otra cosa es que te duela menos. Es como si te haces un esguince en el pie y te tomas un ibuprofeno. ¿Te va a doler menos? Sí. ¿Tu ligamento se ha curado? No. Entonces, si lo que haces es O utilizar el lo que foam roller comentábamos para... antes, digo, lo que comentábamos antes del dolor visceral también con los puntos gatillo, que al tratar el punto gatillo el dolor visceral disminuía, pero realmente la patología seguía ahí. Claro, claro, claro. Si tú te tomas en este caso, yo qué sé, pongamos que es un dolor nociceptivo mecánico por sobrecarga, porque te has pasado la planificación y te duele el lumbar, por ejemplo.
Entonces tú te pones ahí, te haces tu rutinita de foam roller, o pagas para que te den un masajito, o te pones con la pistolita o con lo que sea. Estupendo, te encuentras mejor. Y dices, pues me voy a entrenar. Y resulta que la situación está como está igual, y lo único es que te encuentras mejor. ¿Qué va a suceder? Pues que igual tu propio sistema de alerta en forma de dolor te iba a decir que no te pasaras, y ahora no va a funcionar igual de bien, porque es que a veces el dolor es necesario y es positivo, no tenemos que escapar de él. De hecho, en muchas ocasiones, en este nicho concreto lo digo, igual es que no tenemos que luchar con el dolor, igual debemos aprender un poco, sobre todo en lesiones agudas, que es como, es que lo necesitas, es que no te voy a dar recomendaciones para que te lo quites y te vayas a hacerte más daño. Si estás en una lesión aguda, paciencia. Ahora que lo dices, joder, me parece súper curioso porque al final el problema de utilizar esas herramientas es la narrativa, porque tú a cualquier persona, cuando te acude a consulta con dolor, siempre cuando le preguntes si está tomando algún tipo de fármaco para el dolor, la tendencia general es a decir, no, yo intento no tomarlo porque eso al final como que vas a generar tolerancia o que el único que estás haciendo es parchear el problema. O sea, el problema sigue ahí debajo, tú te quitas el dolor y luego igual tienes más riesgo de hacerte más daño. Y ahí lo entienden. Pero claro, como la narrativa asociada al masaje, al foam roller, a las pistolas de vibración, pistolas de percusión, técnicamente, eso es otro tema aparte, como la narrativa asociada a ese tipo de herramientas es que lo que hacen es cambiar el tejido, cuando no lo cambian, porque para algunas técnicas más novedosas, como las pistolas, no hay estudios que puedan objetivar eso. Pero para el masaje sí sabemos que no genera ningún tipo de cambio estructural en el tejido. Y el foam roller tampoco. Entonces, cuando no generas ningún cambio en el tejido, pero estás cambiando la percepción, que esto lo han preguntado también por preguntas, ¿cómo conseguimos el efecto analgésico con el masaje o la punción? Al final no deja de ser un efecto analgésico. En este caso, en vez de con un tipo analgésico exógeno, es mediante nuestros analgésicos endógenos. Y es decir, ese tipo de terapias lo que hacen es activar ciertas áreas en el tronco del encéfalo, como la sustancia periacutal, la médula ostroventral, el locus coeruleus, que son centros nerviosos que lo que hacen es liberar neurotransmisores inhibitorios a nivel medular. Eso inhibe la señal que viene desde fuera, la nocicepción, y te permite sentir menos dolor. O cambia el procesamiento a nivel cortical y toleras mejor el dolor. Pero lo que hacemos es, básicamente, utilizar unas terapias que lo mismo que hacen es parchear. O sea, quitar esa sensación de dolor. Si algo existe en el tejido, estás haciendo lo mismo que el ibuprofeno, es decir, estás parcheando, olvidándote de que hay algo ahí y forzando más la maquinaria. Entonces, con estas herramientas, por la narrativa que tiene, no lo vemos así, pero con los fármacos sí. Cuando al final el efecto que están logrando, ambas son lo mismo, lo único que cambia es la narrativa. Sí. Pues mira, en esa relación no lo había hecho, pero sí. El problema, por eso el problema principal en estos casos, y por eso yo creo que es importante los que nos veis, que entendáis que cuando nos ponemos pesados con este tema no es por cualquier cosa, sino porque simplemente la narrativa, como ya había comentado Fran antes, puede generar cambios importantes. Ya no solo que tus creencias puedan afectar por ser un efecto placebo y nocivo en sí mismo, sino porque también pueden cambiar tu conducta. Y en este caso, pues que pienses que por pasarte la pelotita ya soluciona el problema y por lo tanto ya puedes darle duro al entrenamiento. Entonces, ninguna de estas técnicas son reset y no funcionan como pilas que nos podamos cargar y descargar. Y entonces, a nivel agudo, si te has pasado con la carga, lo único que puedes hacer es esperarte a que tu cuerpo se recupere y reunir las mejores condiciones para ello, de descanso, a nivel de alimentación, de estrés, pero no hay nada hasta ahora, ojalá salga alguna máquina, salga algún cacharro que nos permita a nivel metabólico acelerar de forma significativa la recuperación, pero no hay forma de descargar. Luego a largo plazo, pues puedes descargar la planificación, que por eso siempre decimos. Eso yo se lo vi, os he dado la plasta con ello a los que me seguís desde hace ya muchísimo tiempo, pero eso lo vi el primero a ser. Me acuerdo perfectamente una historia, lo de que se descarga sobre la planificación. Y efectivamente, ahí sí que puedes coger y reducir la carga. La calculas, la reduces, ya está descargado. Pero de otra forma no, ojalá, de verdad, que es que pensarlo. Ojalá hubiera una forma que pudiéramos, con cualquier tipo de técnica, de quitar la carga a un tejido. Sí, por ejemplo, cuando hablamos de descargar una pierna, yo qué sé, después de una lesión de miembro inferior, después de una fractura o lo que sea, a mí lo que se me viene a la cabeza es usar muletas. Carga parcial o descarga total del miembro. No apoyarlo, pero no un masajito. Claro, ahora que lo decís, también me viene a la cabeza, al final todos tenemos muy asociado que cuando entrenamos vamos a generar algún tipo de microrotura en el tejido y que eso luego pues, va a ir encadenado a que te tienes que recuperar para poder volver a entrenar. Al final no dejas de generar microroturas, tú las reparas
y vuelves a entrenar. O sea, al final estás generando un daño estructural tejido que es tolerable y es recuperable. ¿En qué punto de todo esto entra el masaje para mejorar esa recuperación? O sea, ¿en qué punto reviertes la carga que ya ha hecho ese daño? Mira, esta la sé. Esta me la sé porque me la acaban de decir. Es decir, he estado en debate con alguien y me ha aludido a esto. Porque cuando tú le das, pues hay sangre, y entonces la sangre hace que se cure más rápido. Porque si hay más sangre, hay más metabolismo, hay más circulación, todo va mejor con más sangre. Entonces, pues si tú te Pues, a metes ver, con ahí ya el tenemos... masajito, te das con la pistolita o te des con lo que te des, eso se pone rojo, eso no me podéis decir que no es cierto. Y entonces, pues eso se cura más rápido. ¿O no? Ahí Claro, y si te tenemos metes un muchos guantazo en la problemas. Para espalda también se empezar, pone rojo. Que es que para empezar, no las se ha cosas visto es que el que aumento de confundimos flujo... la hiperemia a nivel cutáneo con el aumento de riego sanguíneo a nivel profundo. Exacto. Claro. Y a partir de esa base, Yo recuerdo que esto se lo pregunté a mi profesor de termoterapia, espero que no estés aquí, bueno, que no haya bueno, que coño, si estáis por aquí, decírselo, porque es para enmarcarlo. Que cuando dimos la clase de termoterapia, vimos todas las termoterapias superficiales, lo típico taller que te ponen ahí las parafinas, que es, para los que no lo sepáis, es una pastita que te ponen ahí que está caliente encima y se hace como si fuera una cera cuando se enfría. Y luego tenían ahí también lodos, estos de balneario, tenías ahí también los hidrocolatos, bueno, tenías toda la mierda esta y luego los láseres, los infrarrojos. Y lo que me preguntaba es, eso me lo pregunté ya siendo estudiante, cosa que a mí me extrañaba que esto como que no fuera un pensamiento más extendido. ¿Cómo de roja se tiene que poner la piel o cuánto de potente tiene que estar esto para llegar al músculo? Porque hay cosas intermedias. O sea, es que encima fue casualidad que el chico al que le estaban poniendo de paciente, y también por eso se me abrió la neurona, que es un chico que tenía un poco de sobrepeso, entonces yo pensé, hostia, como le quieras llegar al cuadrado lumbar con esos infrarrojos, me cago en 10, le vas a dejar carbonizado. Va a parecer ya aquí el chaval un cigarrillo. Y es que no hay respuesta. No hay respuesta. Tratar como de decir, no, porque sí, por la conexión, porque... Pero no, hay un vacío es legal que ahí. luego, claro, te vas a las nuevas técnicas de termoterapia, como es el TECAR, y claro, como eso sí que genera calor profundo, porque tiene una frecuencia de onda que permite profundizar más, pues calor profundo. Y eso ya afecta a nivel muscular. Bueno, pero ya es mejor. O sea, quiero decir, Sí, ahora sí, la nos lógica es podemos meter mejor. con ello, pero la parte de termoterapia superficial es que es como lo mismo, es como las contracturas y los puntos gatillos. Son dos ligas distintas. ¿Vale? Una cosa es Por- que no funcione del todo y otra cosa es que es un absurdo total. Y pensar que si metemos un masajito por encima, o te pongo yo que sé, te pongo un poco de infrarrojos por encima, te voy a estar aumentando el metabolismo del músculo. Es que Oye, te estoy una pregunta, porque ha salido el tema por comentarios y creo que hay que dejarlo claro. ¿Alguno de nosotros ha dicho en algún momento que el masaje, el foam roller, la punción o algún tipo de estas técnicas son placebo? no. No lo hemos Creo. mencionado en todo el No, directo. claro, lo que sí es verdad en publicaciones, sí que hemos dicho que forma parte de su efecto. Es decir, Correcto. Dentro de cualquier técnica va a haber claro, un dentro de efecto cualquier placebo. técnica, otra cosa que quiero decir, al final, igual el placebo en estas técnicas va a jugar un papel muy importante y sí que como al final depende de las expectativas, es un efecto que es dependiente de las expectativas, pues al tener un recorrido mucho más amplio a nivel de creencias, pues el efecto que podamos esperar de ahí pues probablemente sea más grande que con otras técnicas, con, yo qué sé, si nos ponemos exquisitos, pues el tacto o cualquier, yo qué sé, el simplemente tener una reunión con un paciente ya va a generar un efecto placebo. Pero claro, si a eso le añades ya unas creencias instauradas y te vienen y te clavan la aguja y te dicen, uy, sí, estoy aquí triturándote la fibra que está pocha, pues entonces el placebo es más potente. Entonces, lo que sí decimos y lo que sí señalamos, que yo creo que sería más fácil de simplificar, pero como que pasa lo mismo. La gente se acaba quedando con la idea de que es el placebo y de hecho en comentarios nosotros lo recibimos mucho como diciendo, pues bendito placebo que funciona muy bien. No lo estigmaticéis, como si lo estuviéramos estigmatizando para nada. El ejercicio tiene efecto placebo también. Más que nada es que en el ejercicio encontramos efectos inespecíficos y efectos específicos. Es decir,
los efectos inespecíficos serían los que no dependen de la técnica, de lo que vaya, que da igual que te dé el masaje tu tío de Cuenca, que te lo dé el fisio, probablemente, y que da igual si lo aplicas de una forma, lo aplicas de otra, que va a ser dependiente solo de las expectativas. Y va a tener una vía, que sea por la vía del placebo, que ya de por sí va a activar vías similares, va a activar los núcleos que había mencionado Fran del sistema inhibitorio descendente del dolor, y luego también tiene una parte cognitiva. Ya no solo, porque de hecho se ha visto que, conoceréis el estudio este, que inyectando naloxona a gente que, como si fuera un placebo, también recibían analgesia. O sea, aunque sea solo por la parte cognitiva, que se veía que había un porcentaje de la acción del placebo que no era solo simplemente por los opioides. Por comentarte Pero, una cosa así curiosa del placebo, hay descritos casos de sobredosis de placebo. Es que Ya no de eso efecto de es placebo, sobredosis de un medicamento, o sea, de algo que era inocuo y que no tenía ningún principio activo, y la persona presentó eventos sí, adversos, sobredosis, y se le tuvo que tratar en el hospital. Cuéntalo el bien, porque de, es un caso súper curioso. Sí, si no recuerdo mal, estaba en el grupo control de un estudio, le Sí, con estaban dando un, antidepresivos, si no recuerdo mal. sí, creo que sí, le estaban dando un placebo, algo que realmente no tenía ningún tipo de efecto. Si no recuerdo mal, creo que consumió más de lo que debería haber consumido, empezó a tener efectos adversos, acudió con una crisis bastante seria al hospital y tuvieron que tratarle esa crisis cuando realmente no había tomado ningún medicamento. Sería un efecto sí, sí, nocebo es porque es súper negativo, bestia. pero realmente puede llegar a tener efectos. Ahora bien, aquí hay un problema muy grande cuando queremos aceptar el placebo como si fuera un tratamiento válido para todo y algo que hay que usar porque hay que potenciar el efecto placebo de las técnicas que hayan mostrado tener un efecto propio, pero no podemos quedarnos en, bueno, si funciona porque es placebo, funciona y ya está, y todos los placebos para adentro. O sea, Claro. tenemos que saber Luego, hasta por ejemplo, ahí dónde... cuando lo que comentas, por terminar lo que había comenzado, de que lo que comentas de que han demostrado un efecto, ahí estaría el efecto, digamos, específico. Por ejemplo, yo qué sé, ¿qué efecto podríamos tener? Pues si tienes un dolor por sobrecarga, un dolor nociceptivo por sobrecarga, porque resulta que las demandas de tu día Mira, a día pues un efecto son específico superiores a fácil. tus capacidades. ¿El qué? Sí. Un efecto específico fácil. De darte una pastilla que realmente es una pastilla sin nada y decirte que es ibuprofeno te va a reducir el dolor. Pero si te doy un ibuprofeno de verdad, te va a reducir más Más el el dolor. dolor, a Claro, en priori. este caso, por ejemplo, para Ya llevarnos está. a nuestro barrio, sería que el ejercicio, aparte de lograr el efecto placebo, efectos inespecíficos relacionados con la analgesia, va a lograr también cambiar el tejido. Cambiar el tejido y que, por ejemplo, esa causa, que en este caso era un desbalance entre cargas y la tolerancia de ese tejido, pues lo va a resolver, porque va a incrementar las capacidades de ese tejido. Entonces, por eso la importancia de fijarnos también en la parte específica del tratamiento. Bueno, yo creo que más o menos hemos comentado un montón de cosas. De hecho, ya nos hemos ido a hablar del placebo y ejercicio. No sé cómo ha derivado esto en ello. Bueno, No sé si... en verdad hemos seguido un hilo. En verdad hemos seguido un hilo. Hemos dicho la parte de las contracturas, sería la versión que no se sostiene por ningún lado. Llegó la versión con más constructos que se podían instaurar dentro de un modelo, pues, biomédico actual, más sostenible a nivel de fisiología, pero no a nivel de evidencia, porque ahí ya se empiezan a tumbar pilares relacionados tanto con el diagnóstico como con ciertas premisas de las que habían partido que no eran ciertas. Y a partir de ahí ya hemos pasado a pues, el problema del diagnóstico, el problema general que se podía dar de invisibilizar las patologías que había detrás de un mal diagnóstico más llamado síndrome miofacial o una contractura, sino todo lo que se podía ocultar tras de eso. Y a partir de ahí ya hemos tirado por a remeter un poquito más con los tratamientos y con las problemáticas que puede tener sobre utilizar el foam roller o sobre utilizar con mala narrativa este tipo de terapias, pensando el tema de la sobrecarga. Hemos seguido un hilo un poco loco, pero hemos ido yendo, ¿eh? Bueno, si alguien tiene alguna duda, que aproveche ahora en lo que vamos terminando para dejarla en la pestañita de preguntas. Si os ha quedado cualquier cosa o queréis debatirnos cualquier cosa, dejadla en la pestañita de preguntas, compartimos ahora un rato un par de ellas y las resolvemos, y si no, pues chapamos. Pero también debo decir que así y yo tenemos algo que comentar. Lo vamos a comentar ahora después de directo. Y como pista simplemente os vamos a decir que no podemos hablar de ello y que la gente que esté dentro tampoco va a poder hablar de ello. Y ya está. Joder, aquí, escucha, me habéis dejado aquí con toda la intriga, ¿eh? De eso se trata. No son la misma, mira, comenta uno, no son la misma cosa, pero con nombres más bonitos.
¿Cuál? ¿Contracturas y puntos gatillo? Pues es que depende de cómo lo quieras ver. Más o menos hacen referencia a un fenómeno similar. Pero de ahí a decir que son lo mismo, tampoco sabría así decir eso. Pero bueno, No lo hacen referencia a simplificarías, algo siendo similar. honesto, a riesgo de cagarla, ¿no lo simplificarías como una versión más cientificable de las contracturas? Sí, sí, más o menos sí. Por lo menos de lo que la gente tiene en su cabeza por contractura. O sea, por si Sí, lo acaso muscular. alguien ha entrado Claro, ahora al digamos del final. modelo, Sí, si sí. queréis ver lo que es una contractura de verdad, podéis poner Dupuytren, por ejemplo, como suena, con Y, Dupuytren, en Google, y os va a salir lo que es una contractura de verdad, por ejemplo. Comenta Carlos que a qué se debe la respuesta de espasmo local durante la punción. Eh, Mira, hay estudios en animales, en conejos, si no recuerdo mal. Algo muy típico, ese reflejo de espasmo local, ese REL, se genera también durante la palpación, que digamos es uno de los, no sé si sigue siendo uno de los criterios para el diagnóstico de un punto gatillo activo, pero puede ser perfectamente explicable por un reflejo de espasmo local, pero un reflejo miotático de la musculatura. Es decir, tú al final estás distendiendo una fibra muscular, generando una estimulación de los usos neuromusculares y se puede estar generando ese reflejo perfectamente. Mira, Mm, Han te preguntado llamo. también sobre el masaje, si no sirve, si ni siquiera sirve para futbolistas mundialistas cuando van a muerte súbita a tiempo extra. A ver, aquí ya entramos en un tema complejo, porque estamos hablando de una persona deportista que está en un contexto de altos requerimientos, no solo físicos, también a nivel cognitivo y demás. Si miramos por marcadores objetivos de fatiga o marcadores objetivos de rendimiento, no vamos a ver una mejora con el masaje. Ahora bien, probablemente la persona tenga una mejor percepción más a nivel subjetivo de que se nota mejor con el masaje o lo que sea. Va a tener un cierto beneficio psicológico que puede que no sea muy relevante, pero en un contexto deportivo de una selección nacional, en un momento así, pues quizás ese cambio a nivel un poco ya más subjetivo pueda darle algo de, no sé, pueda reportarle algún beneficio, pero digamos que a nivel objetivo no le funcionaría igual que en cualquier otro contexto o a cualquier otra persona. Pero bueno, llegados a ese punto, en algo tan concreto, tan elitista, tan tal, pues al final se va a acabar empleando porque se acaba empleando, aunque probablemente no vaya a cambiar el devenir de las cosas a posteriori. Comparto otra. Esto creo que el que no quiera responder lo responde, pero creo que es bastante más básico. A ver, porque no veo. ¿No veis? ¿Cuál es la diferencia entre punto motor y punto gatillo? Si no me equivoco, punto motor era el punto en el que había que estimular eléctricamente para conseguir la máxima respuesta del músculo. Y el punto gatillo es un punto doloroso que produce dolor referido y que a día de hoy no tenemos ni idea de qué es. Básicamente. Mira, aprovechando y uniendo que teníamos una pregunta por aquí de Peter que comentaba que si podemos hablar un poco más a grandes rasgos de la relación entre el punto gatillo y el síndrome de dolor miofascial. Pues la verdad que la relación es muy sencilla. Supuestamente, o sea, lo que se define que el punto gatillo sería la zona, el origen dentro del músculo, ese punto hipersensible que está provocando el dolor miofascial. O sea, sería como el causante, por así decirlo. Será como el punto local que está produciendo, pero vamos, la relación es directa. Sí, básicamente son términos que hacen referencia a lo mismo. Cuando hablamos de síndrome de dolor miofascial, hablamos de la presencia de puntos gatillo, al menos a ese nivel teórico, digamos. Preguntan sobre las hernias, que si eso se podría considerar contractura. O sea, al final una hernia es que un tejido ha salido de su sitio. Podemos estar Sí. hablando de hernias umbilicales cuando el intestino sale por esa parte, podemos encontrar hernias de hiato, podemos encontrar hernias de disco. Una hernia simplemente es que hay algún tejido que ha salido del lugar que anatómicamente le corresponde, simplemente. ¿Habéis visto alguna vez alguna hernia muscular? Yo he visto una vez en un ¿Cuándo? antebrazo y da un poco Yo en un de... tibia anterior. Qué Es fuerte. súper heavy. Pero se puede dar, es raro, pero Ajá. se puede. No, yo no Sí, había visto. básicamente sería que la capa conjuntiva que hay sobre el músculo, digamos que se encuentra dañada por algún sitio o está más debilitada y simplemente el músculo, digamos que puede sobresalir un poco de esa zona, sobre todo al contraerlo o al aumentar la presión del compartimento. Puedes ver como Oye, si parte del músculo se saliera, simplemente. os quería preguntar que antes no me ha dado tiempo. ¿Dupuytren habéis visto? ¿O como pudiera Yo sí, conocer? Sí, yo ¿has sí. De tenido? hecho, de hecho he visto uno bilateral que ya está operado de una de las manos, esperemos que la otra no progrese.
y es muy probable que yo desarrolle uno a largo plazo, porque mi padre y mi abuelo tienen, y es genético. ¿En serio? Entonces, pues sí, Contracturado, tú. Wow. probablemente. Qué putada. Yo sí, Es lo yo que tuve hay. suerte de verlo en las prácticas de la carrera, en hospital, sí que vi un Dupuytren y son heavy de ver. O sea, al final, y te das cuenta, en ese momento te das cuenta que da igual la fuerza que hagas, que no vas a modificar esa contractura. No se mueve. O sea, es que literal que no se mueve. O sea, parece como que cede un poco, pero No que no se cede. mueve. No cede por mucha fuerza que le apliques, porque ya te digo yo que no cede. Pero bueno, No. preguntaban por ahí antes por la fibrolisis diacutánea, por mucho que ellos dicen que rompen fascias, ¿qué tal? Te puede servir para, en vez de utilizar las manos, utilizar un aparatito y que te sufran menos las manos. El efecto al final de la terapia manual o de esta terapia instrumental va a ser el mismo. O sea, no va a cambiar porque la cosa que haga el estímulo físico sea un trozo de hierro, un trozo de plástico o una mano. Si quieres usarlo para que tus manos sufran menos, entre comillas, o para cansarte menos, entre comillas, puede servir, pero no va a producir mayores cambios a nivel del tejido de lo que podemos hacer con otros medios. Bueno, si pillas alguna pregunta más, comentarla. Si no, las que hay ahora mismo en el apartado de preguntas no tienen mucho que ver sobre el tema. O sea, que casi es mejor no esperamos a subir por las ramas porque si no, no acabamos nunca. Ah, joder, yo estaba buscando por el chat. Soy así de listo. No, ya te digo que en el sticker de preguntas tampoco hay muchas que hagan referencia al tema que hemos tratado. Perfecto, pues si no hay ninguna cosilla nueva, tú que estás viendo por ahí, lo dejamos por aquí y arreglado. Así, vamos a chapar que ya va hora y pico. Bueno, Y yo creo que aquí ya nos despedimos. gracias por la invitación y gracias por aparecer a los que venís por nuestra parte. Espero que os haya molado, que habéis estado muy interesados en este tema. Así que también muchas gracias por ayudarnos a resolver las dudas a vosotros dos. Nada, paso estamos. Yo encantado de soltar la turra por aquí y de hablar con vosotros de lo que sea. O sea, que para la próxima que queráis, ahí me avisáis y ahí estoy. Sí, os queda una invitación, os tengo que hacer más, ya lo sabéis. Que ya que vosotros habéis soltado hype, pues ya aprovecho y digo que yo también os digo hype aquí y que se vienen cositas y que tenemos ya pronto sorpresas para vosotros y estos ejemplares han formado parte también del proceso. Así que os iremos desvelando cosas también. Bueno, y vosotros señores, ahora me contaréis qué puñetas andáis tramando, digo yo. No, las normas son que no se puede hablar de ello y si estás dentro tampoco puedes hablar de ello. Es el club de la lucha. Oye, ¿es el club de la lucha? bueno, Club de la lucha con Bueno. FOAMS. Bueno, chicos, estaría divertido. Un placer. Mira, Un placer veros y charlar con si vosotros. coincidimos un día aquí en Madrid, hay un sitio, que creo que la entrada son 10 eurillos o así, que es de estos típicos de camas elásticas, de tal, que hay un sitio en el que nos podemos pegar con guantes de boxeo enormes. Si Lo coincidimos los tres, Me vamos y se gusta. hace directo. Suena genial. Lo ponemos en directo para que nos vean zurrarnos. Exactamente. Bueno, señores, chicos, Venga, pues nada. buenas noches. nos Hasta vemos. buenas noches. Buenas noches. Chao.